¿Queréis aprender a hacer directos desde YouTube? A lo mejor tenéis un poco de experiencia haciendo directos en otras plataformas como podrían ser Twitch o Facebook, o no tenéis ninguna experiencia y queréis saber cómo hacer directos desde el ordenador, pues quedaos en este vídeo porque voy a explicaros todos los pasos. Así que dentro con el vídeo. Y bueno, como he comentado al principio, este va a ser un tutorial de cómo hacer directos en YouTube. Voy a aprovechar que esta tarde voy a hacer un directo para enseñaros cómo es todo el proceso que yo utilizo para realizar estos directos. Antes de nada, recordaros que también tengo un canal de Twitch en el cual ya no hago tantos directos como antes, por no decir que no hago casi apenas, pero sí que también tenemos el Instagram del canal. Tenéis todos los enlaces abajo en la descripción. Como estáis viendo, pues esta es la pantalla principal de mi canal y me gustaría comentar un par de cosas antes de enseñaros cómo hacer los directos para que no se me olviden. Lo principal es que nosotros tenemos dos opciones para los directos y es que os voy a enseñar también cómo hacerlo, que nos salgan aquí como todos los vídeos, nos saldría aquí pues un directo, porque lo último que hice es un directo, o os voy a enseñar cómo hacerlo para que los directos nos salgan, como estáis viendo aquí hace 8 días, nos salgan en una lista aparte, para que no pues molesten lo que viene siendo la cantidad de los vídeos y que salgan aquí pues entre los vídeos que nosotros queremos que salga un directo. A lo mejor no es lo ideal, y también lo interesante de los directos de YouTube es que se muestran como si fuesen un vídeo. Entonces, si yo ahora programo un directo, os lo voy a enseñar luego, pues ya a todos los suscriptores la avisa de que va a haber un directo en X horas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a crear, esto es igual en el ordenador, en el móvil, en todas partes, crear, y le damos a emitir directo. Cuando vamos a emitir directo, se nos va a abrir ahora mismo otra pestaña. Y aquí hay dos opciones. Podríamos ir a la pestaña de emitir directamente, donde tendremos una serie de ajustes que podremos editar, como vendría siendo pues el título de la emisión. Aquí tenemos esta clave que no voy a enseñar ahora. Esta clave es muy importante, os comentaré por qué. El tipo de latencia, ¿no?, que significa el retraso que va a tener el chat, y diferentes opciones. O lo más interesante, que es ir a gestionar para programar una emisión. Si le damos nosotros a programar una emisión, tendremos que elegir software para realizar emisiones en directo, y aquí pues podemos o crear una nueva o reuse settings. Voy a darle a reuse settings para que veáis cómo va a ser ya las siguientes veces que lo hagáis, pero voy a enseñaros todas las opciones. Entonces, cuando tengamos uno nuevo, como veis, podemos ver todos los directos que hemos hecho. Entonces va a ser más sencillo. Vamos a darle a Reuse Settings, pero como veis, cuando le damos a crear una nueva, nos va a pasar lo mismo. Nosotros tendremos que poner un título, ¿vale? Que va a ser, pues, en este caso, yo no voy a poner este título, sino que voy a poner probando, vamos a cambiarlo, probando la Season 2. Muy bien. Aquí ponemos una descripción, esto podéis ponerlo para que ya cuando configuréis vuestra primera descripción ya va a saliros aquí siempre. Pues aquí, como veis, tengo pues el Discord, el Instagram y pues un texto que quiero poner simplemente en los directos. Podemos añadir una categoría, videojuegos, y poner el videojuego que va a ser, que en este caso, como hemos dicho, va a ser Battlefield 2042. Una miniatura, pues podemos cambiar la miniatura. En este caso vamos a ir al escritorio, porque aquí tengo una nueva miniatura que quiero poner para este directo. Y como os había comentado, yo os recomiendo que creéis una lista de reproducción que se llame directos o directos pasados, donde vais a poner pues que este directo sea añadido automáticamente a la lista de reproducción para que la gente pueda encontrar de una forma más sencilla vuestros directos. La audiencia podemos poner si está para niños o no, que este no es el caso. Y luego pues tenemos aquí sobre si tiene contenido promocional, lo de los capítulos automáticos, el idioma, la licencia de YouTube. Tenemos todas estas cosas, ordenar por mejores comentarios. O sea, estos son pues ajustes que tal vez no sean tan importantes, pero aquí tenemos los ajustes básicos. Si le damos a siguiente, por ejemplo, si tenéis la opción, podremos activar la monetización. Yo es algo que intento hacer, pero no me gusta poner pues anuncios de vídeo ni anuncios de vídeo no saltables. Yo simplemente pongo los banners y ya está, no es una cosa que me interese mucho. Y aquí tenemos otros ajustes que son bastante interesantes. El chat en directo, si lo queremos habilitar, que obviamente será la opción que casi todo el mundo preferirá. ¿Quién puede participar? Si cualquiera, suscriptores o miembros. Si queremos modo lento, no, yo no lo pongo. Si queremos poner un tráiler del directo, que lo que hace, como estáis viendo aquí, pues poner un avance sobre si es un directo no sobre un videojuego, sino sobre a lo mejor algo más interesante, y tenéis lo que viene siendo un trailer, pues sí que sería más interesante. Y si le damos a siguiente, ya aquí vamos a poner la última opción, que es la visibilidad. Si lo ponemos en oculto, lo que va a hacer esto es no mandar ese aviso que yo os he comentado. Por lo tanto, tendremos que poner público. ¿Y cuándo va a ser el directo? Pues yo el directo lo quiero hacer hoy, que es 31 de agosto, y yo los directos los suelo hacer a las 7 de la tarde hora española. Entonces le damos a hecho.
Y con esto ya tendríamos hecho el directo. Pero ahora yo os recomiendo que os metáis en los ajustes, porque tendremos que ver otras dos cosas. Como veis, nos ha mandado aquí directamente, pero os voy a enseñar cómo podríamos acceder aquí. Si nosotros ahora vamos al tab de gestionar, ya nos sale aquí nuestro directo. Entonces podemos editar ciertos aspectos. Podríamos volver a cambiar el nombre, volver a cambiar si le damos aquí a editar, nos van a salir los ajustes que nos han salido antes, sobre la fecha, la visibilidad, personalización y la monetización. Vale. ¿Qué tenemos que tener en claro? Muy importante, esta clave de emisión, porque ya si usáis OBS o Streamlabs OBS, va a ser crucial esta clave que no os voy a enseñar, porque podéis dejarla siempre para el mismo canal. Le dais aquí a copiar y vamos a tener que irnos al OBS. Como veis, yo estoy aquí grabando el vídeo. Iríamos a ajustes, ¿vale? En todos los software de streaming va a ser exactamente igual. Y yendo a ajustes tendríamos que ir a emisión, y en emisión tendríamos que elegir pues aquí la plataforma. Esto pasa lo mismo con Twitch. Aquí tendríamos que elegir pues que vamos a poner servicio YouTube, el primary YouTube ingest server, y luego podíamos o conectar con la cuenta, que es lo que recomiendan, o usar la clave de transmisión, que yo lo que suelo hacer es pues poner la clave de transmisión, copio y pego, y así nos aseguramos de que pues la clave de retransmisión es lo que permite, y básicamente lo que le dice, pues mira, si tu clave es 12345 y tú lo pones en el OBS, va a retransmitir hacia esa clave. Anda, mira, alguien le ha dado ya me gusta, en este tiempo le ha avisado. Como veis, tenemos otra vez las opciones de latencia, así que vamos a buscar esa opción que os he comentado sobre si queremos que nos salga en los vídeos o no, y básicamente es aquí, ocultar la reproducción de la emisión, el directo cuando finalice. ¿Esto qué significa? Lo que significa esto es que no va a mandar el vídeo a nuestras subidas, sino que lo que va a hacer es ocultarlo en subidas, y como nosotros le hemos puesto que vamos a añadirlo a una lista de reproducción, lo va a mandar a la lista de reproducción de directos pasados, lo cual va a hacer que tengamos pues la feed del canal un poquito más limpia. Y básicamente con esto habríamos cubierto todo. Os he enseñado dónde hay que ir para crear los directos, los ajustes principales, cómo ocultar vuestro vídeo y ponerlo en una lista de reproducción, y cómo tenéis que conectarlo con vuestro software de streaming. Si bien es cierto que esto no se aplica para el móvil, porque como ya habéis visto al principio, había otra opción para hacer directo desde el móvil, ya que ahí pues creo que no tenemos estos software, sino que directamente coge la cámara, coge el micrófono del móvil y tiráis el directo desde ahí y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido útil. Sobre todo si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarlo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Volvemos un momentito, que ya me he despedido, pero se me ha olvidado una cosa bastante importante, y es iniciar transmisión. Voy a enseñaros un ejemplo práctico para que veáis. Cuando nosotros vayamos a iniciar la transmisión, como veis, tendríamos que ir a esta pestaña. Cuando vayamos a abrir el directo, pues obviamente es recomendable venir a esta pestaña. Podemos luego ocultarlo, pero desde un principio tendremos que estar. Por ejemplo, desde aquí podríamos abrir una ventana de chat en otro lado que podemos colocar con el tamaño que queramos, que es lo que yo hago. Es una cosa muy útil. Pero ¿cómo vamos a hacer ya el directo? Pues para hacer el directo tendremos que ir primero, eso es muy importante, a nuestro software de streaming, como he comentado antes, en nuestro caso OBS, y darle a iniciar transmisión. Lo que va a hacer esto es emitir, en este caso estaríamos emitiendo la pantalla de mi ordenador, y pasados unos segundos, suele tardar 10 segunditos, este botón se va a poner en azul. Hasta que nosotros no le demos, va a poner aquí emitir en azul en directo, emitir en directo en azul, que lo he dicho al revés. Hasta que nosotros no le demos ahí, aunque le hayamos dado a emitir en directo en OBS, nosotros no vamos a estar emitiendo nada en YouTube, como ya digo, hasta que no le demos aquí. Y para terminar igual, cuando nosotros queramos terminar nuestro directo, aquí podemos hacerlo al revés, podemos cortar directamente desde YouTube, pero yo lo que suelo hacer es detengo la transmisión aquí en OBS, y este botón ahora ya está en rojo, le doy a parar transmisión y ya se para, porque si no, aunque nosotros paremos el directo desde OBS, si no lo paramos de YouTube se va a quedar bugueado, ¿vale? Así que muy importante que recordéis emitir en directo y detener la transmisión desde la página de YouTube. Así que nada, vuelvo a despedirme, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. Adiós. Uy, qué gallito. Adiós.